Hola, queridos amigos. Mi nombre es Gabriel, tengo 29 años y durante 8 años de mi vida viví detrás de los muros de un seminario católico soñando con convertirme en sacerdote. Entré cuando tenía 14 años como seminarista menor, lleno de fe y con el sueño puro de servir a Dios y salvar almas. Pero lo que descubrí dentro de esas paredes sagradas cambió para siempre mi perspectiva sobre la Iglesia Católica. Lo que van a escuchar hoy puede chocarles, puede hacerles cuestionar muchas cosas sobre la institución religiosa más poderosa del mundo. Van a conocer los secretos que se esconden detrás de los votos de castidad, las contradicciones entre lo que se predica y lo que se vive, y las razones por las que miles de jóvenes abandonan los seminarios cada año sin que nadie se atreva a contar la verdad. Este no es un testimonio contra la fe, sino contra un sistema que puede corromper incluso las vocaciones más puras. Van a escuchar sobre superiores que abusaron de su autoridad, sobre la doble vida que muchos llevaban, sobre la presión psicológica constante y sobre por qué finalmente decidí que, para mantener mi integridad, tenía que abandonar mi sueño de ser sacerdote. Si están listos para conocer la verdad sobre lo que realmente pasa en los seminarios católicos, quédense hasta el final. Sus comentarios serán muy importantes porque necesito saber si mi experiencia resuena con otros que han vivido situaciones similares. ¿Están preparados para esta confesión? Empecemos. Todo comenzó cuando tenía 12 años en mi pueblo natal de Zipaquirá, Colombia. Yo era un niño muy devoto, criado en una familia católica tradicional donde mi abuela Esperanza era la líder espiritual de la casa. Ella me llevaba a misa diaria, me enseñó a rezar el rosario y constantemente me decía que yo tenía algo especial para las cosas de Dios a mi padre. Jorge era mecánico y aunque era creyente, no era especialmente religioso. Mi madre, Carmen, trabajaba como secretaria en una escuela y compartía la devoción de mi abuela. Tenía 2 hermanas menores, Alejandra y Carolina, pero desde pequeño. Toda la familia notaba que yo era diferente, más contemplativo, más interesado en las cosas espirituales, más sensible a los temas religiosos. Durante la primera comunión, a los 8 años, tuve una experiencia que cambiaría mi vida. Mientras recibía la hostia consagrada, sentí una presencia tan real, tan amorosa, que comencé a llorar sin poder parar. El padre Joaquín, nuestro párroco, se acercó después de la ceremonia a Gabriel. ¿Qué sentiste durante la comunión? Padre, le respondí, sentí que Jesús me hablaba, que me decía que Él me quería para algo especial. A partir de ese momento, mi devoción se intensificó dramáticamente. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a misa antes del colegio, pasaba horas en la iglesia después de clases, simplemente orando o leyendo vidas de santos. Mi abuela estaba feliz, pero mis padres comenzaron a preocuparse porque yo me estaba aislando de los amigos de mi edad. Gabriel me decía a mi papá, está bien ser religioso, pero también necesitas jugar fútbol, hacer amigos, ser un niño normal. Pero yo no quería ser normal, sentía que Dios me había elegido para algo grande, y eso me llenaba de una felicidad que no encontraba en las cosas mundanas. El padre Joaquín comenzó a visitarme regularmente en casa. Era un hombre de unos 45 años, muy culto, que había estudiado en Roma. Él fue quien primero me habló sobre la vocación sacerdotal. Gabriel, me decía, veo en ti las señales de un llamado especial. ¿Has considerado que quizás Dios te está invitando al sacerdocio? La idea me emocionó profundamente. Desde ese momento comencé a soñar con ser sacerdote. Me imaginaba celebrando misa, predicando, ayudando a la gente, siendo un instrumento de Dios en el mundo. Era un sueño puro, lleno de ideales nobles y motivaciones genuinas. Cuando cumplí 13 años, el padre Joaquín me habló sobre el Seminario Menor de Bogotá. Gabriel, me explicó, si realmente sientes que Dios te llama al sacerdocio, hay un lugar donde puedes discernir esa vocación mientras terminas tus estudios de bachillerato. Es el Seminario Menor, donde jóvenes como tú se preparan para eventualmente ser sacerdotes. Mis padres se opusieron inicialmente. Gabriel es muy joven, decía Aumi Mauma. ¿Cómo va a tomar una decisión tan importante a los 13 años? Mi papá era más directo, mijo. Usted es muy inteligente para desperdiciar su vida en un seminario. Estudie una carrera profesional, tenga familia y después, si quiere, puede ser diácono permanente. Pero yo estaba convencido de que Dios me estaba llamando. Oré intensamente durante meses, pedí señales divinas, y cada experiencia espiritual que tenía me confirmaba que mi destino era el sacerdocio. Finalmente,
Después de mucha resistencia, mis padres accedieron a que hiciera las pruebas de admisión al seminario. El proceso de selección fue riguroso. Tuve que presentar exámenes académicos, psicológicos y entrevistas con varios sacerdotes. Recuerdo vívidamente mi entrevista con el padre director Monsi, o Jomírez, un hombre imponente de unos 60 años que me hizo preguntas muy directas sobre mi vocación, mi familia y mi comprensión del celibato. Gabriel, me preguntó, ¿entiendes lo que significa renunciar al matrimonio para siempre? ¿Estás preparado para vivir una vida de castidad total? Yo, con mis 13 años, respondí con la ingenuidad típica de mi edad ansí, Monseñor. Prefiero estar casado con Jesús que con cualquier mujer. Mi respuesta debió sonarle convincente porque fui aceptado para ingresar al seminario menor en febrero del año siguiente. La noche antes de partir de Zipaquirá, mi abuela me abrazó llorando. Gabriel, mi nieto, vas a ser un sacerdote santo. Yo voy a orar todos los días para que Dios te proteja y te haga un buen siervo suyo. Mis padres me llevaron a Bogotá con sentimientos mixtos. En el carro mi papá me dijo: amigo, si en algún momento se da cuenta de que esto no es lo suyo, no tenga pena de volver a casa. Nosotros lo vamos a apoyar en cualquier decisión que tome. Mi mamá solo lloraba silenciosamente. El seminario menor era un edificio imponente de estilo colonial, con patios amplios, una capilla hermosa y dormitorios para 80 seminaristas entre los 14 y 18 años. Cuando llegué me recibió el padre Juan Carlos, el vicerrector, un hombre joven de unos 35 años que me pareció muy carismático y comprensivo. Gabriel, me dijo mientras me mostraba las instalaciones, vas a ser muy feliz aquí. Este es un lugar especial donde jóvenes como tú pueden crecer en santidad y discernir si Dios realmente los llama al sacerdocio. Sus palabras me llenaron de esperanza y emoción. Mi compañero de cuarto era Andrés, un muchacho de 15 años de Medellín, que llevaba un año en el seminario. Esa primera noche, mientras nos preparábamos para dormir, Andrés me dijo algo que debería haber sido una advertencia a Gabriel. Aquí las cosas no son exactamente como las pintan afuera. Hay reglas que no están escritas en ningún manual y hay cosas que vas a ver que te van a confundir. Pero no te preocupes, todos pasamos por lo mismo al principio. No entendí completamente lo que quería decir, pero sus palabras me generaron una inquietud que traté de alejar con oración. Esa primera noche en el seminario me dormí convencido de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, comenzando un camino que me llevaría a servir a la iglesia para toda la vida. Lo que no sabía era que en los próximos 8 años descubriría una realidad muy diferente a la que había imaginado, y que mi fe sería puesta a prueba de maneras que nunca habría podido anticipar. Los primeros meses en el seminario fueron un período de adaptación intenso. Había reglas oficiales que estaban claramente escritas en el reglamento en horarios de oración, estudio, comidas y descanso. Pero pronto descubrí que existía todo un sistema de normas no escritas que gobernaban realmente la vida del seminario. La primera regla no escrita era el silencio sobre lo que pasaba dentro del seminario. El padre Juan Carlos nos lo explicó de manera sutil durante una de las primeras charlas de formación en muchachos. Lo que se vive aquí es un proceso de discernimiento muy delicado. Sus familias y amigos de afuera no van a entender muchas de las cosas que experimentan. Por eso es mejor mantener privados los detalles de su vida seminario. En otras palabras, teníamos prohibido hablar con nuestras familias sobre los conflictos, las crisis o las situaciones problemáticas que pudiéramos vivir. Todo debía parecer perfecto hacia el exterior. Esto creaba una presión psicológica enorme, porque cualquier duda o problema tenía que ser procesado, únicamente dentro del sistema, sin apoyo externo. La segunda regla no escrita era la jerarquía de poder entre los mismos seminaristas. Los estudiantes de último año tenían autoridad casi absoluta sobre los menores. Podían asignar castigos, reportar comportamientos inapropiados y básicamente funcionaban como una extensión del control de los superiores. Esto creaba un ambiente de vigilancia constante donde nadie podía relajarse completamente. Yo tenía 14 años y era uno de los más jóvenes, lo que me ponía en la posición más vulnerable de la jerarquía. Los seminaristas mayo res podían ordenarme hacer tareas adicionales, limpiar sus cuartos o incluso despertarme en la madrugada si consideraban que había cometido alguna falta. Es parte de tu formación en la humildad, me decían. La tercera regla no escrita
era la prohibición absoluta de amistades particulares. No podíamos tener amigos íntimos dentro del seminario porque eso se consideraba peligroso para la formación. Si dos seminaristas pasaban mucho tiempo juntos, inmediatamente se convertían en objeto de sospecha y vigilancia especial. Esta regla era especialmente confusa para mí porque llegué al seminario esperando encontrar hermanos en la fe, compañeros de vocación con quienes pudiera compartir mis experiencias espirituales, pero cualquier intento de intimidad emocional con otro seminarista era visto como problemático. Teníamos que ser amables con todos, pero íntimos con nadie. El sistema de confesión también tenía reglas no escritas muy específicas. Oficialmente podíamos confesarnos con cualquier sacerdote, pero en la práctica se esperaba que nos confesáramos regularmente con nuestro director espiritual asignado, y estos directores tenían reuniones periódicas donde discutían nuestro progreso espiritual. En otras palabras, la confidencia del sacramento se rompía sistemáticamente. Mi director espiritual era el padre Miguel, un hombre de unos 40 años que parecía muy santo, pero que tenía una manera muy intrusiva de hacer preguntas sobre mi vida interior. Gabriel me decía: para ayudarte en tu formación, necesito que me cuentes absolutamente todo lo que sientes, todo lo que piensas, todas las tentaciones que experimentas. Las preguntas se volvían cada vez más específicas y personales. Quería saber sobre mis sueños, sobre si tenía pensamientos sobre el sexo opuesto, sobre mi relación con mi cuerpo, sobre si me masturbaba. A los 14 años, estas conversaciones me generaban una vergüenza y una culpa enormes, especialmente porque sentía que mis respuestas eran evaluadas y juzgadas constantemente. Había también reglas no escritas sobre el contacto con la familia. Oficialmente, podíamos recibir visitas los domingos y teníamos derecho a llamadas telefónicas semanales. Pero si un seminarista hablaba demasiado tiempo con su familia o si parecía muy apegado a su hogar, eso se interpretaba como falta de vocación. Un verdadero llamado al sacerdocio requiere desprendimiento total de los afectos familiares, nos decían. Esto me ponía en una posición imposible. Yo amaba profundamente a mi familia, especialmente a mi abuela, y extrañaba terriblemente nuestras conversaciones sobre la fe. Pero si expresaba esta nostalgia, inmediatamente era señalado como alguien que no tenía la madurez suficiente para el sacerdocio. Las reglas sobre el dinero eran igualmente estrictas y no escritas. Oficialmente, teníamos derecho a una pequeña cantidad de dinero personal para gastos básicos, pero cualquier compra tenía que ser reportada y justificada. Si comprábamos algo que se considerara innecesario, era confiscado y usado como tema de reflexión sobre la pobreza evangélica. Recuerdo que mi mamá me envió dinero para comprar un libro sobre la vida de San Francisco de Asís que había visto en una librería católica. Cuando el padre Juan Carlos se enteró de la compra, me llamó a su oficina en Gabriel. ¿Por qué necesitas comprar libros cuando nuestra biblioteca tiene todo lo que requieres para tu formación? Esta compra impulsiva muestra falta de desprendimiento material. Las reglas sobre la expresión de emociones eran quizás las más dañinas psicológicamente. Se esperaba que mantuviéramos un estado emocional estable y sereno en todo momento. Mostrar tristeza, frustración o cualquier emoción negativa era interpretado como falta de madurez espiritual. Teníamos que estar siempre gozosos en el Señor, sin importar lo que estuviéramos sintiendo internamente. Esto creaba una cultura de supresión emocional muy tóxica. Los seminaristas aprendíamos a esconder nuestros verdaderos sentimientos detrás de máscaras de serenidad artificial. Nadie podía admitir que estaba triste, confundido o dudando de su vocación sin enfrentar interrogatorios intensos sobre su falta de fe. La regla más perturbadora era la relacionada con las tentaciones contra la castidad. Cualquier pensamiento, sueño o impulso sexual tenía que ser reportado inmediatamente al director espiritual. Pero las conversaciones sobre estos temas se volvían cada vez más gráficas y detalladas, creando una obsesión malsana con la sexualidad que supuestamente estábamos renunciando. El padre Miguel me hacía preguntas como: ¿qué exactamente sentiste en ese sueño? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo? ¿Qué hiciste después de despertar? Estas conversaciones me generaban más confusión sexual que claridad espiritual, pero yo no tenía marco de referencia para entender que algo estaba mal. Durante mi segundo año, comencé a notar comportamientos extraños en algunos superiores que no encajaban con las reglas que nos imponían. Algunos padres tenían favoritos entre los seminaristas, con quienes pasaban tiempo privado, que parecía ir más allá de la dirección espiritual normal. Pero cuando traté de hablar de esto con Andrés,
mi compañero de cuarto, me dijo Juan Gabriel. Hay cosas que es mejor no cuestionar si quieres sobrevivir aquí. También había reglas no escritas sobre la lealtad institucional. Cualquier crítica al sistema del seminario, por constructiva que fuera, se interpretaba como falta de espíritu religioso. Teníamos que aceptar todo sin cuestionar, confiar ciegamente en nuestros superiores y reprimir cualquier instinto crítico que pudiéramos tener. La obediencia es la virtud más importante de un futuro sacerdote, nos repetían constantemente. Quien no puede obedecer a sus superiores en el seminario, no podrá obedecer a su obispo después de la ordenación. Esta lógica se usaba para justificar cualquier abuso de autoridad o decisión arbitraria. Al final de mi segundo año me di cuenta de que estaba viviendo en un sistema de control total que poco tenía que ver con la formación espiritual que había imaginado. Las reglas no escritas eran más importantes que las oficiales y todas estaban diseñadas para mantener a los seminaristas en un estado de dependencia psicológica y emocional hacia la institución. Queridos amigos, ¿qué opinan de este sistema de reglas no escritas? ¿Creen que es normal que exista tanta vigilancia y control en la formación religiosa? ¿Han conocido instituciones similares donde las reglas reales son muy diferentes a las oficiales? Sus comentarios son importantes porque estas experiencias son más comunes de lo que la gente imagina. Durante mi tercer año en el seminario, cuando tenía 16 años, comencé a descubrir que la realidad de la vida célibe era muy diferente a lo que nos enseñaban en las clases de moral y espiritualidad. Los votos de castidad que tanto énfasis recibían en la formación oficial parecían ser más una teoría que una práctica vivida por muchos de nuestros superiores. El primer indicio de esta contradicción llegó a través de mi compañero de cuarto nuevo, Sebastián, un seminarista de 18 años que había sido transferido desde otro seminario en Medellín. Una noche, después de las oraciones comunitarias, Sebastián me contó por qué había sido trasladado. Había descubierto a 2 padres formadores en una situación comprometedora en la oficina del rector. Gabriel, me susurró, lo que vi esa noche cambió completamente mi perspectiva sobre todo esto. Estos hombres nos predican sobre la pureza y la castidad durante el día, pero por las noches viven una realidad completamente diferente. Sus palabras me impactaron profundamente porque contradecían todo lo que había creído sobre la santidad de nuestros superiores. Comencé a observar más cuidadosamente las dinámicas entre los formadores y noté patrones que antes había pasado por alto. Algunos padres tenían favoritos muy obvios entre los seminaristas mayores, con quienes pasaban tiempo privado que iba mucho más allá de la dirección espiritual normal. Había reuniones nocturnas en las oficinas privadas, salidas especiales fuera del seminario y un nivel de intimidad que parecía inapropiado. El padre Antonio, nuestro profesor de moral, tenía una relación particularmente estrecha con Marco, un seminarista de 19 años que estaba en su último año. Marco tenía privilegios especiales, no hacía trabajos manuales como el resto de nosotros. Tenía acceso libre a la oficina del padre Antonio y frecuentemente cenaba en privado con él los fines de semana. Una noche, mientras iba al baño después del toque de silencio, vi luz en la oficina del padre Antonio y escuché voces. Por curiosidad, me acerqué silenciosamente y pude ver a través de una rendija en la cortina. Lo que vi me dejó paralizado. El padre Antonio y Marco estaban abrazados de una manera que no tenía nada que ver con amistad espiritual. Volví a mi cuarto temblando, sin poder procesar lo que había visto. ¿Cómo era posible que un hombre que nos predicaba sobre la pureza y nos interrogaba sobre nuestras tentaciones estuviera viviendo exactamente lo contrario de lo que enseñaba? La confusión y la desilusión fueron abrumadoras. Al día siguiente, durante la clase de moral, el padre Antonio habló sobre los peligros de las amistades particulares y sobre cómo los futuros sacerdotes debían mantener distancia emocional apropiada con todas las personas. La hipocresía era tan evidente que me sentí físicamente enfermo. ¿Cómo podía estar ahí sentado predicando exactamente lo contrario de lo que había estado haciendo la noche anterior? Decidí hablar con Sebastián sobre lo que había visto. Su reacción me confirmó que mis sospechas no eran infundadas, San Gabriel. Lo que descubriste es solo la punta del iceberg. Aquí hay una cultura de doble vida que involucra a muchos de nuestros superiores. Predican castidad, pero practican lo contrario, y usan su autoridad para mantener el silencio de los seminaristas involucrados. Durante los meses siguientes, comencé a notar más situaciones similares. El padre Miguel
mi director espiritual, tenía una relación muy intensa con Carlos, un seminarista de 17 años que había llegado el año anterior. Las sesiones de dirección espiritual entre ellos duraban horas y después Carlos aparecía con una expresión extraña, como si hubiera estado llorando o hubiera pasado por una experiencia traumática. Un día, Carlos se acercó a mí después de una de estas sesiones. Dan Gabriel, necesito hablar con alguien, pero no sé en quién confiar. Lo llevé a un rincón privado del patio, y lo que me contó me horrorizó. El padre Miguel había estado manipulándolo psicológicamente durante meses, usando las confesiones y las sesiones de dirección espiritual para obtener información íntima, y gradualmente había comenzado a tener contacto físico inapropiado. Me dice que es parte de mi formación espiritual. Me explicaba Carlos llorando que necesito aprender a confiar completamente en la autoridad de la iglesia, que esto es normal en los seminarios, pero Gabriel, algo dentro de mí me dice que esto está mal, muy mal. Le aconsejé que hablara con el rector del seminario, pero Carlos me respondió algo que me devastó. ¿Y a quién le voy a reportar? El padre Miguel le cuenta todo al rector. Ellos se reúnen semanalmente para discutir nuestros progresos espirituales. Si yo hablo, va a ser mi palabra contra la de él. Y yo soy solo un seminarista de 17 años. Esta conversación me hizo entender que el sistema de confesión y dirección espiritual estaba siendo usado como una herramienta de control y manipulación. Los superiores tenían acceso total a nuestra vida interior, conocían nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y algunos estaban usando esta información para ejercer poder sobre nosotros de maneras completamente inapropiadas. Comencé a cuestionar también mi propia relación con el padre Miguel. Las preguntas tan detalladas sobre mi sexualidad eran realmente necesarias para mi formación espiritual, ¿o había algo más detrás? ¿Por qué insistía tanto en conocer los detalles más íntimos de mis pensamientos y sensaciones físicas durante mi cuarto año? Cuando tenía 17 años, el panorama se volvió aún más claro. Llegó al seminario un nuevo seminarista, Diego, de 16 años, que era extremadamente guapo y tenía una personalidad muy carismática. Inmediatamente se convirtió en el foco de atención de varios superiores, quienes comenzaron a competir sutilmente por su favor. El padre Juan Carlos, el vicerrector, comenzó a darle privilegios especiales a Diego, lo excusaba de trabajos manuales, lo invitaba a cenas privadas, le permitía usar la biblioteca privada de los superiores, pero lo más perturbador era la manera como lo miraba durante las ceremonias religiosas así. No era la mirada pastoral normal, sino algo mucho más personal e intenso. Diego, que era más ingenuo que el resto de nosotros, no entendía completamente lo que estaba pasando. Pensaba que la atención especial era porque tenía una vocación particularmente fuerte, pero los seminaristas mayores, que habían estado en el sistema por más tiempo, sabían exactamente lo que significaba ser el favorito de un superior. La situación llegó a un punto crítico cuando Diego comenzó a faltar a clases frecuentemente, porque tenía reuniones especiales de formación con el padre Juan Carlos. Estas reuniones ocurrían en horarios extraños y en lugares privados, y después de ellas, Diego aparecía confundido y emocionalmente alterado. Una noche, Diego llegó a nuestro dormitorio llorando desconsoladamente. Varios de nosotros lo rodeamos para consolarlo, y finalmente nos contó lo que había estado pasando. El padre Juan Carlos le había dicho que tenía una vocación especial que requería formación individual intensiva, pero esta formación incluía situaciones que Diego no entendía, pero que lo hacían sentir muy incómodo. Me hace preguntas muy raras sobre mi cuerpo, nos decía, y a veces me toca de maneras que no me gustan. Dice que es para ayudarme a entender mi sexualidad y prepararme para el celibato, pero yo me siento sucio después de esas reuniones. Esa noche, un grupo de nosotros tomamos una decisión que cambiaría todo Ion. Íbamos a reportar la situación al obispo diocesano por encima de la autoridad del seminario. Sabíamos que era peligroso, que podríamos ser expulsados, pero no podíamos seguir siendo cómplices silenciosos de lo que estaba pasando. Queridos amigos, sé que estas revelaciones son difíciles de escuchar, pero quiero agradecerles por permanecer conmigo hasta aquí. Contar estos secretos después de tantos años es liberador, pero también doloroso. Les prometo que lo más impactante aún está por venir. Su apoyo me da fuerzas para continuar revelando la verdad completa. La decisión de reportar la situación de Diego al obispo diocesano desencadenó una serie de eventos que revelarían la verdadera naturaleza del sistema de poder dentro del seminario,
Lo que descubrimos no fueron casos aislados de comportamiento inapropiado, sino un patrón sistemático de abuso de autoridad que había estado operando durante años. Éramos 5 seminaristas los que decidimos actuar en Diego, la víctima directa A, Sebastián, Carlos, Andrés M. y primer compañero de cuarto, y yo sabíamos que era extremadamente peligroso ir por encima de la autoridad del seminario. Pero la situación había llegado a un punto donde el silencio se había vuelto complicidad. La primera dificultad fue contactar al obispo sin que nuestros superiores se enteraran. Todas nuestras comunicaciones externas estaban monitoreadas, y cualquier carta o llamada telefónica inusual habría despertado sospechas inmediatamente. Finalmente, Andrés logró contactar a su hermano Mayo R., que trabajaba en la curia diocesana, para que nos ayudara a programar una reunión secreta. El encuentro con Monseñor Gutiérrez, el obispo auxiliar encargado de los seminarios, se realizó un sábado por la tarde fuera de las instalaciones diocesanas, en la casa del hermano de Andrés. Era un hombre de unos 55 años, aparentemente comprensivo, que nos escuchó durante casi 3 horas mientras relatábamos lo que habíamos visto y vivido. Diego contó con detalles específicos las situaciones inapropiadas con el padre Juan Carlos. Carlos habló sobre la manipulación psicológica del padre Miguel. Sebastián relató lo que había visto en su seminario anterior en Medellín. Andrés y yo aportamos nuestras observaciones sobre los patrones de comportamiento que habíamos notado durante años. Monseñor Gutiérrez tomó notas detalladas y nos aseguró que la situación sería investigada discretamente. Muchachos, nos dijo, lo que me están contando es muy serio. Si es cierto, representa una traición grave a la confianza que la Iglesia deposita en estos hombres. Pero también deben entender que necesitamos manejar esto con mucha prudencia para proteger tanto a las víctimas como la reputación de la institución. Nos advirtió que no habláramos de la reunión con nadie más y que continuáramos nuestras rutinas normales mientras se realizaba la investigación. Nos prometió que habría consecuencias para los responsables, pero que todo se manejaría con la máxima discreción para evitar escándalos públicos. Regresamos al seminario esa noche sintiendo una mezcla de alivio y terror. Habíamos hecho lo correcto, pero sabíamos que las represalias serían inevitables si nuestro reporte era descubierto. Durante las siguientes semanas tratamos de mantener la normalidad, pero la tensión era palpable. La investigación comenzó 2 semanas después con la llegada inesperada de un investigador diocesano. El padre Rodríguez, quien se presentó como un visitador apostólico que venía a hacer una evaluación rutinaria del seminario, pero nosotros sabíamos que su presencia era resultado directo de nuestro reporte. Durante los siguientes días, el padre Rodríguez comenzó a entrevistar individualmente a seminaristas y superiores. Las entrevistas se realizaban en una oficina especial que habían preparado y cada sesión duraba entre 1 y 2 horas. La atmósfera en el seminario se volvió extremadamente tensa porque nadie sabía exactamente qué estaba siendo investigado. Mi entrevista con el padre Rodríguez fue intensa pero reveladora. Me hizo preguntas muy específicas sobre situaciones que yo había mencionado en el reporte, pero también sobre cosas que no había incluido. Me di cuenta de que otros seminaristas también habían estado hablando y que el panorama de irregularidades era mucho más amplio de lo que habíamos imaginado. Gabriel, me dijo el padre Rodríguez, lo que me está contando confirma un patrón de comportamiento que hemos estado investigando no solo aquí, sino en varios seminarios de la diócesis. Esta no es una situación aislada, sino un problema sistemático que requiere intervención inmediata. Durante la investigación salieron a la luz casos que nosotros no conocíamos. Un seminarista que había sido expulsado el año anterior había intentado reportar situaciones similares, pero su testimonio había sido desacreditado por los superiores como fantasías de un muchacho resentido. Otro seminarista había sufrido una crisis nerviosa y había abandonado el seminario, pero nunca había explicado las razones reales de su partida. El padre Rodríguez también descubrió que existía un sistema informal de protección entre los superiores involucrados. Se cubrían mutuamente, transferían seminaristas problemáticos entre seminarios para evitar escándalos y mantenían archivos confidenciales sobre las debilidades de los seminaristas, que podían usar para silenciarlos si era necesario. La situación más impactante que descubrió la investigación involucró al propio rector del seminario, Monsi Orjomírez, el mismo hombre que me había entrevistado para mi admisión 5 años atrás. Aparentemente había estado usando su posición para obtener favores sexuales de seminaristas
mayor res a cambio de recomendaciones para la ordenación sacerdotal. Un seminarista que ya había sido ordenado diácono el año anterior había sido víctima de esta dinámica durante sus últimos 2 años de formación. Monseñor Ramírez le había dejado claro que su ordenación dependía de su cooperación en ciertas situaciones privadas. El joven había accedido por miedo a perder su vocación después de tantos años de preparación. Lo más perturbador era descubrir que este sistema de abuso había estado operando durante décadas. El padre Rodríguez encontró evidencia de casos similares que se remontaban a los años 80, pero que habían sido sistemáticamente encubiertos para proteger la reputación de la diócesis. Los perpetradores eran simplemente transferidos a otras posiciones, y las víctimas eran silenciadas con amenazas sobre su futuro eclesiástico. Durante la tercera semana de investigación, la tensión en el seminario llegó al punto de ruptura. Los superiores involucrados sabían que estaban siendo investigados y comenzaron a tomar medidas desesperadas para protegerse. El padre Juan Carlos intentó convencer a Diego de que retractara su testimonio, prometiéndole una ordenación rápida si colaboraba con la paz del seminario. El padre Miguel me llamó a su oficina y me amenazó directamente a Gabriel. No sé qué mentiras has estado inventando, pero si continúas con esta campaña de difamación, puedo asegurar que nunca serás ordenado sacerdote en esta diócesis. Tu expediente permanecerá marcado para siempre. Pero era demasiado tarde para las intimidaciones. La investigación había tomado vida propia y el escándalo ya no podía contenerse dentro de los muros del seminario. El padre Rodríguez había encontrado suficiente evidencia para justificar medidas disciplinarias severas contra varios superiores. Los resultados de la investigación fueron presentados al obispo diocesano en un informe confidencial que nunca fue hecho público. Pero las consecuencias fueron inmediatas. A Monseñor Ramírez fue removido como rector y transferido a una parroquia rural por razones de salud. El padre Juan Carlos fue enviado a un retiro espiritual prolongado en un monasterio. El padre Miguel fue suspendido temporalmente de sus funciones formativas. Sin embargo, ninguno de ellos enfrentó consecuencias legales reales. No hubo procesos judiciales, no hubo exposición pública, no hubo admisión oficial de culpabilidad. Todo se manejó como un asunto interno de la Iglesia que requería misericordia y discreción más que justicia transparente. Para nosotros los seminaristas que habíamos reportado la situación, las consecuencias fueron más complejas. Oficialmente, fuimos elogiados por nuestro valor moral y nuestra lealtad a los principios cristianos. Pero extraoficialmente, quedamos marcados como problemáticos y desleales a la institución. Mi relación con la formación sacerdotal cambió irreversiblemente después de esta experiencia. Había visto de primera mano cómo el poder absoluto corrompe, cómo las instituciones religiosas pueden proteger a los perpetradores más que a las víctimas, y cómo el silencio institucional puede perpetuar sistemas de abuso durante décadas. Después de la investigación y la remoción de varios superiores, el seminario entró en un periodo de renovación bajo nuevas autoridades. Llegó un nuevo rector, el padre Fernando, un hombre joven de unos 40 años, que venía con la misión de restaurar la confianza y la santidad en la institución. Sin embargo, para mí ya era demasiado tarde a mi fe. En el sistema se había quebrado de manera irreparable. Tenía 19 años y estaba en mi 6º año de seminario, ya en los estudios de filosofía. Según el cronograma normal, me faltaban solo 3 años más de teología para ser ordenado sacerdote. Pero las experiencias de los últimos 2 años habían plantado semillas de duda que crecían constantemente en mi mente y en mi corazón. El padre Fernando implementó nuevas políticas para prevenir los abusos que habían sido expuestos. Había más supervisión en las relaciones entre superiores y seminaristas, horarios más estrictos para las reuniones privadas y un sistema de reportes confidenciales para cualquier comportamiento inapropiado. Pero para mí, estas medidas solo confirmaban que los problemas habían sido sistemáticos, no accidentales. Durante las clases de filosofía moral, comencé a hacerme preguntas que iban mucho más allá de los abusos específicos que habíamos denunciado. ¿Cómo era posible que una institución que se proclamaba la guardiana de la moralidad hubiera permitido que estos patrones de abuso operaran durante décadas? ¿Qué otros secretos oscuros estaba ocultando la Iglesia? Mi crisis de fe se intensificó cuando comencé a estudiar la historia real de la Iglesia Católica, no la versión idealizada que nos habían enseñado, sino los hechos históricos documentados sobre corrupción, violencia
y encubrimientos. Descubrí que los abusos que habíamos presenciado no eran aberraciones modernas, sino parte de un patrón histórico de comportamiento institucional. Leía sobre la Inquisición, sobre las cruzadas, sobre la venta de indulgencias, sobre los papas que tenían hijos y vivían vidas de lujo mientras predicaban pobreza. Cada página que leía me alejaba más del sueño idealista que había tenido a los 14 años de ser. Parte de una institución santa y moralmente superior. Pero la crisis definitiva llegó a través de una situación personal que me forzó a confrontar mis propias contradicciones internas. Durante mi 7º año, cuando tenía 20 años, conocí a Marcela, una joven de mi edad que trabajaba como voluntaria en el programa de caridad de la parroquia donde hacíamos prácticas pastorales los fines de semana. Marcela era estudiante de trabajo social, venía de una familia católica devota y tenía una pasión genuina por ayudar a los más necesitados. Era inteligente, hermosa y tenía una espiritualidad profunda que me atraía de maneras que no había experimentado nunca. Por primera vez en mi vida sentí lo que significaba enamorarse de una mujer. Al principio traté de negar estos sentimientos. Durante 7 años me habían enseñado que el amor romántico era incompatible con la vocación sacerdotal, que estos sentimientos eran tentaciones que debían ser suprimidas mediante oración y penitencia. Pero cuanto más conocía a Marcela, más me daba cuenta de que lo que sentía no era una tentación diabólica, sino algo hermoso y natural. Nuestras conversaciones después de las actividades de caridad se volvieron cada vez más profundas e íntimas. Hablábamos sobre nuestros sueños, nuestras dudas sobre la vida, nuestras experiencias espirituales. Marcela no sabía sobre mis crecientes dudas respecto al sacerdocio, pero intuitivamente parecía entender que yo estaba pasando por una crisis profunda. Un sábado por la tarde, después de servir comida a familias necesitadas en el comedor comunitario, Marcela y yo fuimos a caminar por un parque cercano. La conversación se volvió muy personal y por primera vez en años me sentí completamente libre de hablar sobre mis verdaderos sentimientos sin temor a ser juzgado o reportado. Gabriel me dijo: siento que tienes una carga muy pesada en tu corazón. No sé exactamente qué es, pero puedo ver dolor en tus ojos cuando hablas sobre tu futuro. Sus palabras me tocaron tan profundamente que comencé a llorar sin poder controlarme. Por primera vez desde que había entrado al seminario, pude hablar honestamente sobre mis dudas, mis miedos, mis desilusiones. Le conté sobre los abusos que habíamos denunciado, sobre mi pérdida de fe en la institución, sobre mi creciente convencimiento de que el celibato no era un regalo divino, sino una imposición artificial que negaba la naturaleza humana. Marcela me escuchó con una compasión y una comprensión que no había encontrado en ningún superior del seminario. No trató de convencerme de nada, no me dio consejos espirituales prefabricados, simplemente me acompañó en mi dolor y me hizo sentir que mis dudas eran válidas y comprensibles. Esa tarde, mientras caminábamos tomados de la mano por primera vez, me di cuenta de que estaba experimentando una forma de amor que era tan espiritual como cualquier experiencia mística que hubiera tenido en la capilla del seminario. El amor que sentía por Marcela no me alejaba de Dios, sino que me acercaba a una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente humano. Durante las siguientes semanas, nuestra relación se profundizó de maneras que me llenaban de alegría, pero también de culpa. Había sido condicionado durante 7 años a ver el amor romántico como un obstáculo para la santidad, pero mi experiencia real me mostraba exactamente lo contrario. Con Marcela me sentía más cercano a Dios, más conectado con mi verdadera identidad, más capaz de amar a otros de manera genuina. Sin embargo, también sabía que esta relación era incompatible con mi continuación en el seminario. Las reglas eran claras a cualquier amistad particular. Con una mujer era motivo de expulsión inmediata. Tenía que elegir entre el sueño que había perseguido durante 7 años y la posibilidad de una vida auténtica junto a la mujer que amaba. La crisis llegó al punto de ruptura cuando el padre, Fernando, me llamó a su oficina para una reunión rutinaria sobre mi progreso vocacional. Durante la conversación, me preguntó directamente sobre mi trabajo en la parroquia y si había tenido contactos inapropiados con voluntarias laicas. Gabriel, me dijo, algunos hermanos han notado que pasas mucho tiempo hablando con una de las voluntarias jóvenes. Quiero recordarte que estos contactos pueden ser peligrosos para tu vocación y que debes mantener distancia prudente con todas las mujeres. En ese momento
Me di cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira. No podía pretender que mis sentimientos por Marcela eran una tentación que debía superar. No podía seguir fingiendo que creía en un sistema que había demostrado ser corrupto y hipócrita. No podía continuar preparándome para una vida de celibato cuando había descubierto la belleza del amor romántico. Padre Fernando, le dije, necesito tiempo para reflexionar sobre mi vocación. Creo que es mejor que tome un periodo de discernimiento fuera del seminario. Su expresión cambió inmediatamente. Sabía que cuando un seminarista pide tiempo de discernimiento después de 7 años, generalmente significa que la vocación está perdida. Esa noche llamé a mis padres y les expliqué mi decisión. Mi mamá lo oró, mi papá se mostró comprensivo, pero preocupado por mi futuro. Mi abuela, que tenía 78 años y había soñado toda su vida con verme ordenado sacerdote, me dijo algo que nunca olvidaré. Gabriel, mi nieto, prefiero verte feliz, siendo un buen hombre, que infeliz, siendo un mal sacerdote. La decisión de abandonar el seminario fue la más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Después de 7 años de vivir según las expectativas de otros, finalmente iba a tener la oportunidad de descubrir quién era realmente Gabriel, no el Gabriel que la institución había tratado de moldear. Capítulo 6. A mi nueva vida, fuera de los muros. Des caracteris, la salida del seminario en mi 7º año fue traumática, pero necesaria. Tenía 20 años, había pasado más de un tercio de mi vida dentro de una institución total. Y ahora tenía que aprender a vivir en el mundo real sin las estructuras de control que habían gobernado cada aspecto de mi existencia durante tanto tiempo. Los primeros meses fueron los más difíciles. El seminario no solo había sido mi hogar, sino también mi identidad completa. Durante 7 años había sido Gabriel el seminarista, el joven que se preparaba para ser sacerdote. Ahora tenía que descubrir quién era Gabriel simplemente como persona. Sin títulos religiosos ni propósitos institucionales, regresé a la casa de mis padres en Zipaquirá, pero la dinámica familiar había cambiado completamente. Mis hermanas, Alejandra y Carolina, ahora tenían 18 y 16 años respectivamente, y me veían como un extraño que había aparecido después de años de ausencia. Mis padres trataban de ser comprensivos, pero podía sentir su decepción y su preocupación por mi futuro. La comunidad local reaccionó con una mezcla de curiosidad, lástima y juicio. Para muchos yo era el muchacho que casi fue sacerdote, pero falló en el último momento. Las preguntas eran constantes e incómodas. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Por qué abandonaste cuando ya estabas tan cerca? ¿Perdiste la fe? Había perdido la fe en la institución, pero no necesariamente en Dios. Sin embargo, necesitaba tiempo para redefinir mi espiritualidad fuera de los marcos dogmáticos que había conocido durante toda mi vida. Comencé a leer teología progresiva, filosofía existencial y literatura espiritual de diferentes tradiciones religiosas. Mi relación con Marcela se volvió el ancla emocional que me ayudó a navegar esta transición. Ella había esperado pacientemente mi decisión sin presionarme, y cuando finalmente dejé el seminario, me recibió con un amor incondicional que me ayudó a sanar las heridas psicológicas de tantos años de represión emocional. Gabriel me decía, necesitas tiempo para descubrir quién eres fuera de esos muros. No tienes que tomar decisiones permanentes sobre tu futuro inmediatamente. Solo enfócate en sanar y en reconectar contigo mismo. Su sabiduría y su paciencia fueron fundamentales para mi proceso de recuperación. El primer desafío práctico fue definir qué estudiar. Había completado filosofía en el seminario, pero mis créditos no eran transferibles a universidades seculares. Además, mis intereses habían cambiado completamente. Ya no quería dedicar mi vida a cuestiones abstractas de teología, sino a problemas concretos que afectaran la vida real de las personas. Decidí estudiar psicología, parcialmente motivado por mi propia necesidad de entender los traumas que había vivido, pero también por el deseo de ayudar a otros que hubieran pasado por experiencias similares. Muchos exseminaristas y exreligiosos necesitaban apoyo psicológico para procesar sus experiencias y reconstruir sus identidades fuera de las instituciones religiosas. Durante mis estudios universitarios, comencé a conectar con otros jóvenes que habían abandonado vocaciones religiosas. Descubrí que mi experiencia no era única. Había una red informal de exseminaristas, exmonjas y exreligiosos que habían pasado por procesos similares de desilusión y salida. Comenzamos a reunirnos regularmente para compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente. Era terapéutico poder hablar con personas que entendían
exactamente lo que significaba reconstruir una vida después de haber dedicado años a una vocación religiosa que finalmente no resultó ser auténtica. Uno de estos exseminaristas era Fernando, que había estado en el mismo seminario que yo, pero había salido 2 años antes. Él me contó sobre casos de abuso que yo no había conocido y me ayudó a entender que los problemas que habíamos denunciado eran parte de un patrón mucho más amplio de corrupción institucional. Gabriel me decía, lo que vivimos no fue culpa nuestra. Éramos adolescentes idealistas que fuimos manipulados por un sistema diseñado para controlar y explotar a jóvenes vulnerables. No debes sentir culpa por haber creído en algo que resultó ser falso. Durante mi 4º año de psicología, comencé a especializarme en trauma religioso y abuso institucional. Mi tesis de grado se enfocó en las secuelas psicológicas de exseminoristas que habían abandonado sus vocaciones después de experiencias traumáticas en instituciones religiosas. La investigación me permitió entrevistar a más de 50 seminaristas de diferentes diócesis de Colombia. Lo que descubrí fue escalofriante. Mi experiencia no había sido excepcional, sino representativa de un patrón sistemático de abuso que afectaba a seminarios de todo el país. Casi el 70% de los entrevistados reportaron haber presenciado o experimentado algún tipo de abuso sexual, psicológico o emocional durante su formación. Muchos habían desarrollado problemas de salud mental serios en depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, dificultades para formar relaciones íntimas saludables. Mi investigación también reveló que la tasa de abandono en los seminarios era mucho más alta de lo que la Iglesia admitía públicamente. De cada 10 jóvenes que ingresaban al seminario menor, solo una llegaba finalmente a la ordenación sacerdotal. Los otros 9 abandonaban en diferentes etapas, pero muy pocos hablaban públicamente sobre las razones reales de su salida. Durante este periodo, mi relación con Marcela se profundizó de maneras hermosas. Ella había sido paciente conmigo durante todo mi proceso de sanidad, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar años de condicionamiento religioso y trauma institucional. A los 24 años, cuando me gradué de psicología, decidimos casarnos. Nuestra boda fue pequeña pero significativa. Invitamos solo a familia cercana y amigos íntimos, incluyendo a varios exseminaristas que se habían convertido en mis hermanos de elección. No fue una ceremonia religiosa tradicional, sino una celebración humanista que reflejaba nuestros valores compartidos de autenticidad, compasión y justicia social. Mi abuela, que tenía 84 años, asistió a la boda con sentimientos mixtos. Por un lado, estaba feliz de verme encontrar el amor y la estabilidad. Por otro lado, nunca había superado completamente la desilusión de que no me hubiera convertido en sacerdote. Pero ese día me dijo algo que me conmovió profundamente en Gabriel. Prefiero verte feliz siendo un buen esposo que infeliz siendo un mal sacerdote. Después de graduarme, establecí una práctica privada de psicología especializada en trauma religioso. Mi clientela consistía principalmente en exreligiosos, personas que habían salido de cultos y individuos que habían sufrido abusos en contextos religiosos. Era un nicho muy específico, pero la demanda era sorprendentemente alta. Uno de mis primeros pacientes fue Carlos, el mismo seminarista que había sido víctima del padre Miguel años atrás. Había logrado salir del seminario poco después que yo, pero había desarrollado un trastorno de estrés postraumático severo que afectaba todos los aspectos de su vida. Trabajar con él fue tanto terapéutico para mí como para él, porque me permitió procesar mi propia experiencia desde una perspectiva profesional. Gabriel, me decía Carlos durante una de nuestras sesiones, lo que más me costó entender es que lo que nos pasó no fue culpa nuestra. Éramos adolescentes vulnerables que fuimos manipulados por adultos en posiciones de poder. No teníamos las herramientas para defendernos o para entender que lo que estaba pasando estaba mal. A través de mi trabajo clínico comencé a entender que los seminarios católicos funcionaban como instituciones totales en el sentido que describía el sociólogo Erving Goffman. Eran sistemas cerrados diseñados para controlar completamente la vida de sus miembros, moldeando sus identidades según los intereses de la institución. Esta comprensión me llevó a escribir artículos académicos sobre el tema y eventualmente a publicar un libro titulado Tras los muros sagrados en trauma y sanidad en exseminaristas. El libro se convirtió en una referencia importante para terapeutas que trabajaban con sobrevivientes de abuso religioso.
Marcela y yo tuvimos 2 hijos, ahora tiene 6 años, y Mateo, de 4 a 11 Padre, me ha dado una perspectiva completamente nueva sobre la espiritualidad. He podido experimentar un amor incondicional que no tiene nada que ver con doctrinas o instituciones, sino con la conexión humana más pura y hermosa que existe. Mis hijos están creciendo con una espiritualidad muy diferente a la que yo conocí. Les enseñamos valores universales de compasión, justicia y servicio a otros, pero sin dogmas rígidos o instituciones controladoras. Pueden hacer preguntas sobre cualquier tema, expresar dudas sin miedo y desarrollar su propia relación con lo sagrado de maneras auténticas. Hace 5 años establecí, junto con otros exseminaristas, una fundación llamada Voces Libres que ofrece apoyo psicológico gratuito a personas que han salido de instituciones religiosas controladoras. También hacemos trabajo de advocacy para cambios en las políticas de formación sacerdotal, y para mayo transparencia en el manejo de casos de abuso. Nuestro trabajo ha tenido impacto real. Hemos ayudado a más de 200 ex religiosos a procesar sus traumas y reconstruir sus vidas. También hemos colaborado con periodistas de investigación que han expuesto casos de abuso en seminarios, llevando a reformas importantes en varias diócesis. Mi relación con la fe ha evolucionado de maneras que nunca hubiera imaginado cuando tenía 14 años. Ya no creo en el Dios punitivo y controlador que me enseñaron en el seminario, pero sí tengo una espiritualidad profunda basada en el amor, la compasión y la conexión con otros seres humanos. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber pasado 8 años en el seminario. La respuesta es compleja. Lamento el dolor que viví y que vi vivir a otros. Lamento los años de mi juventud que pasé reprimiendo mi naturaleza humana. Lamento las oportunidades perdidas de crecimiento normal durante mi adolescencia. Pero también reconozco que esa experiencia me dio una comprensión única del sufrimiento humano que me ha permitido ayudar a otros de maneras que no habría sido posible de otra forma. Mi dolor se ha convertido en mi propósito y mi trauma se ha transformado en una herramienta de sanidad para otros. Hoy, a los 29 años, puedo decir que soy genuinamente feliz. Tengo una familia hermosa, un trabajo significativo y una vida auténtica que refleja mis valores reales. He aprendido que la verdadera vocación no es lo que una institución nos impone, sino lo que emerge naturalmente de nuestros dones, nuestras pasiones y nuestro deseo de servir al bien común. A veces pienso en el Gabriel de 14 años que entró al seminario lleno de ideales puros y sueños santos. No lamento sus sueños, solo lamento que fueran manipulados por un sistema corrupto. Pero ese mismo idealismo juvenil, purificado por la experiencia y la madurez, es lo que me motiva ahora a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Mi mensaje para otros jóvenes que puedan estar considerando vocaciones religiosas es de mantengan sus ideales, pero no permitan que ninguna institución controle completamente sus vidas. La verdadera espiritualidad se encuentra en la libertad, no en la sujeción. Y recuerden que pueden servir a Dios y a la humanidad de 1000 maneras diferentes, con o sin sotana. Queridos amigos, hemos llegado al final de mi testimonio. Sé que ha sido un relato duro, quizás perturbador para algunos de ustedes que han confiado en instituciones religiosas toda su vida, pero es necesario contarlo porque hay miles de jóvenes que siguen entrando a seminarios cada año sin conocer la realidad completa de lo que pueden enfrentar. Mi historia no es un ataque contra la fe cristiana, sino contra un sistema institucional que puede corromper incluso las vocaciones más puras. Creo profundamente en la espiritualidad, en el servicio a otros, en la búsqueda de lo sagrado, pero también creo que estas búsquedas deben ocurrir en libertad, no bajo control absoluto de instituciones que pueden tener intereses muy diferentes a los que proclaman públicamente. Si ustedes son jóvenes considerando vocaciones religiosas, les pido que investiguen cuidadosamente, que hagan preguntas difíciles, que mantengan conexiones con el mundo exterior y que nunca permitan que nadie controle completamente sus vidas en nombre de Dios en sí. Ustedes son padres de jóvenes con inquietudes religiosas. Acompáñenlos, pero no los entreguen ciegamente a instituciones que prometen santidad, pero que pueden ofrecer algo muy diferente. Mantengan comunicación abierta, visiten regularmente y confíen en sus instintos si algo no se siente correcto. Si ustedes han vivido experiencias similares a la mía, quiero decirles que no están solos, que su dolor es válido y que es posible reconstruir una vida auténtica y significativa
después del trauma religioso. Busquen ayuda profesional, conecten con otros sobrevivientes y recuerden que la sanidad es posible. Ahora quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Han conocido situaciones similares en seminarios o instituciones religiosas? ¿Creen que es posible reformar estos sistemas o que la corrupción es inherente a estructuras de poder absoluto? Sus comentarios son muy importantes porque estas conversaciones son las que pueden generar cambios reales. El silencio perpetúa el abuso, pero la verdad compartida puede liberar a otros que están viviendo situaciones similares. Si este testimonio les ha servido de algo, los invito a suscribirse al canal para más historias de personas que han tenido el valor de elegir la autenticidad sobre la conveniencia, la verdad sobre las apariencias cómodas. Gracias por acompañarme en esta confesión dolorosa, pero necesaria. Recuerden que la libertad más importante es la libertad de ser auténticos, sin importar el costo. Que Dios los bendiga en su búsqueda de la verdad, siempre.